una de las causales de inadmisibilidad que se alegaba por parte del Estado justamente era la fórmula de la cuarta instancia, porque decía, bueno, pues yo tengo la posibilidad de pues declarar improcedente si considero que esto se trata de un derecho político y contra derechos políticos no procede el amparo, por ejemplo. Y ahí la Corte es muy clara y dice, claro, ustedes, estados, como tienen la posibilidad de regular los recursos que ustedes ponen a disposición de las personas como mejor les parezca, o sea, pueden establecer las causales de improcedencia que ustedes consideren necesarias. Pero eso no quiere decir que puedan dejar en estado de indefensión a las personas. Es decir, si ustedes regulan el amparo con determinadas causales de improcedencia, a fuerza tienen que garantizarle a las personas otro recurso, a lo mejor no el amparo, pero otro recurso que sea efectivo y adecuado, de tal forma que no los deje en estado de indefensión, porque si los dejan en estado de indefensión, automáticamente están incurriendo en la violación del artículo 25 de la Convención Americana, que establece la obligación de garantizar a las personas un recurso efectivo y adecuado en contra de violaciones de derechos humanos. Entonces, el hecho de que haya causales de improcedencia no per se implica una violación al 25, pero el hecho de aplicar esas causales de improcedencia y con ello dejar en estado de indefensión a las personas sí implica una violación al 25 y por lo tanto la Comisión Interamericana puede ser competente. O el hecho de que exista una causal de improcedencia y ésta se aplique de forma arbitraria, es decir, no fundamentada y no motivada, también genera una violación al debido proceso por falta de fundamentación y motivación adecuada y por lo tanto una violación al artículo 8 de la Convención Americana. Y si con eso se deja sin otro recurso a las personas, pues automáticamente se actualiza también la violación al artículo 25, que es la falta de un recurso efectivo o la falta de garantía de una protección judicial. Entonces, esto tiene un tema importante. Entonces, los actos que sean violatorios de derechos humanos provenientes de sede judicial no quiere decir, pueden ser revisados por el sistema interamericano, y no necesariamente eso implica que se viole el principio de subsidiariedad porque se convierta o puede entenderse que en ese momento la Comisión Interamericana se está convirtiendo en una cuarta instancia. La fórmula de la cuarta instancia, insisto, está en el caso de Marcioni contra Argentina, ahí lo pueden encontrar muy bien, en 1988, me parece, es cosa de meterse a la página de la Comisión Interamericana, en el buscador poner Marcioni contra Argentina y les aparecerá el informe. Me parece que es un informe de inadmisibilidad en donde se establece esta fórmula de la cuarta instancia. Entonces, agotamiento de recursos internos, plazo de 6 meses. También es un requisito de admisibilidad a partir de la notificación de la última resolución de la jurisdicción interna, o en el caso de que se caigan en las excepciones del agotamiento de los recursos internos, no se tiene que presentar dentro de los 6 meses, pero sí en un plazo relativamente razonable a juicio de la propia comisión. Y otro tema es la no litispendencia ni la cosa juzgada. Es decir, en principio, los sistemas internacionales similares se excluyen entre sí. Es decir, como persona, uno puede acudir al sistema interamericano o puede acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o al Comité DESC, pero no puede acudir a los dos al mismo tiempo. Porque una de las causales de inadmisibilidad por parte de la Comisión Interamericana es que un caso similar se esté analizando en otro órgano internacional, como podría ser el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, o bien que haya sido ya juzgado por parte de la Comisión Interamericana y se vuelva a presentar el mismo caso.
Entonces, no litispendencia ni cosa juzgada. Claro que esto tiene unos matices, y tiene unos matices, sobre todo, no es el tema de hoy, pero es importante resaltarlo, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Porque ese comité, en principio, en el texto en español del protocolo facultativo de ese pacto, establece una disposición similar a esta de no litispendencia. Nada más que en el texto en español dice: el comité no recibirá o no admitirá demanda alguna que haya sido presentada ante otro órgano internacional, como podría ser la Comisión Interamericana. Pero el texto en inglés del protocolo facultativo establece que no podrá admitir ese Comité de Derechos Humanos una demanda que esté siendo conocida por otro órgano internacional. Entonces, como la versión en inglés es la más protectora para el acceso a la justicia, en aras del principio pro persona, el Comité de Derechos Humanos lo que ha interpretado a la luz de toda su jurisprudencia es que si el caso no es admitido, por ejemplo, ante la Interamericana, puede presentarse después ante el comité. Si la Comisión Interamericana ya juzgó de fondo, entonces a lo mejor ya no podrá ser admitido por el comité, pero si no se entra al análisis de fondo, puede ser admitido por el comité. E inclusive ya hay precedentes del comité que ha admitido casos que han sido presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante la Comisión Africana de Derechos Humanos, y estos casos han sido inadmitidos por parte de estas instancias, y posteriormente el Comité de Derechos Humanos ha admitido esa petición, que ha sido declarada inadmisible en los otros casos. Entonces, eso es también importante. Y bueno, estas son, por supuesto, si es una petición manifiestamente infundada porque no expone hechos que caractericen violaciones de derechos humanos, pues por supuesto será declarada inadmisible también. Eso es en cuanto a la admisibilidad. Entonces, una vez que se le da el traslado al Estado, la admisibilidad puede ser 2-3 años discutiendo sobre estos temas de admisibilidad, hasta que finalmente termina esta fase con un informe por parte de la Comisión, ya sea de admisibilidad del caso o de inadmisibilidad del caso. En el caso de que lo declare inadmisible, en ese momento se termina el sistema interamericano. Con esa resolución ya no hay más que hacer. O sea, es definitiva e inatacable cuando hay un informe de inadmisibilidad por parte de la Comisión. Si el caso lo declara admisible, entonces se fija con ese informe de admisibilidad la litis del caso. Es decir, va a decir: admito el caso porque presumo violaciones a este y este artículos. Entonces fija la litis la Comisión y se pone a disposición de las partes para alcanzar una solución amistosa. Si las partes deciden entrar a una solución amistosa, lo cierto es que el proceso de solución amistosa suspende el fondo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno puede meterse en un procedimiento de solución amistosa de 2 años, 3 años, y entonces ya alargó el proceso interamericano, y si al final no sale porque el Estado no cumple con los compromisos que se han venido negociando, bueno, pues entonces va a pasar a la etapa de fondo y ya con eso perdimos 3 años. En algunos casos uno se puede dar el lujo, en otros no. O sea, cuando se trata de casos que afectan la libertad, que afectan la integridad, que afectan la vida de las personas, la salud de las personas, pues uno tiene que ser mucho más cauteloso para pensar si realmente hay una viabilidad en alcanzar una solución amistosa con el Estado o no. Lo cierto es que si uno se somete a un proceso de solución amistosa y se alcanza un arreglo, y este arreglo es
publicado en un informe de la Comisión Interamericana, que es el llamado informe 49, porque está previsto en el artículo 49 de la Convención Americana. Con ese informe publicado termina el proceso interamericano. O sea, la Comisión podrá analizar o podrá supervisar el cumplimiento de ese informe, pero con eso se terminó el proceso interamericano si se llegase a la solución amistosa. Y si no se llega a una solución amistosa, siempre está el fondo. O si uno no quiere entrar en un proceso de solución amistosa, está el fondo. Y entonces el fondo, a través de la fijación de la litis con el informe de admisibilidad, es que comienza la fase de discusión entre el Estado y las víctimas o los peticionarios sobre el fondo de la cuestión, sobre las violaciones, sobre los estándares, el contenido de los derechos que se encuentran violados, por qué se encuentran violados, etcétera, etcétera. Y esta fase puede durar otros 2 años aproximadamente, hasta que finalmente la Comisión Interamericana adopta un informe de fondo. Cuando adopta el informe de fondo, hay 3 posibilidades. Que concluya que no hubo violaciones, entonces se tratará de un informe de no violaciones y ahí se acabó, muy raro, pero ahí se acabó el caso, ahí se acabó el sistema interamericano, o bien encuentra violaciones. Si encuentra violaciones, entonces dictará el llamado informe 50. ¿Por qué 50? Porque está previsto en el artículo 50 de la Convención Americana. Y la característica de este informe es que es confidencial. Es decir, quien conoce este informe es la Comisión y el Estado. Las víctimas y los representantes de las víctimas no conocen este informe. En el momento en que adopta el informe 50 y se lo traslada al Estado, simplemente informa a las víctimas que ya adoptó el informe 50, que ya se lo trasladó al Estado y le solicita a las personas, a las víctimas o al peticionario, que expresen ante la Comisión su postura o posición de que el caso vaya a ser sometido a la Corte Interamericana. Y que informen sobre su posición teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de la violación, teniendo en cuenta la necesidad de una jurisprudencia, del desarrollo jurisprudencial sobre el tema que se trate, o sobre el efecto en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que un sometimiento a la Corte de ese caso puede tener. O sea, esos son como los 3 temas en donde uno tiene que informarle a la Comisión la posición de las víctimas sobre si el caso debe o no ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al Estado le traslada el informe 50 y le da un plazo de 2-3 meses para cumplir con las recomendaciones que tiene ese informe. Y si esto no lo hace, entonces hay 2 posibilidades. Una es que decida someter el caso a la Corte Interamericana por no cumplimiento del informe 50, tomando en cuenta la postura de las víctimas sobre el sometimiento del caso ante la Corte. Aquí es importante decir que la regla hoy en día es que el caso sea sometido a la Corte, la excepción es que no sea sometido a la Corte, porque se necesita una mayoría absoluta de los comisionados para que el caso no vaya a la Corte. Si no se logra esa mayoría absoluta, el caso va a la Corte, si no cumple el Estado con el informe 50. Entonces, puede someter el caso a la Corte, o bien decidir no someter el caso a la Corte y simplemente dictar el informe 51. 51 porque está en el artículo 51, y la característica de este informe 51 es que este sí es público, que básicamente es el informe 50 que fue confidencial en algún momento, hecho público, y por supuesto me imagino que retocado un poquito, negociado un poquito con el Estado,
y aparece el informe 51. Con el informe 51 se termina el procedimiento interamericano. O sea, si el caso no es sometido a la Corte, con el informe 51 termina. El carácter o la naturaleza de todos estos informes de la Comisión Interamericana son de naturaleza simplemente recomendatoria. Si nos ponemos, son recomendaciones. Finalmente es un órgano cuasi judicial y sus resoluciones son recomendaciones. Esa es la naturaleza de los informes. Ahora, otra cosa distinta es que a raíz de la reforma constitucional, al menos en este país, no tenga el Estado la obligación de cumplir con eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La naturaleza de esos informes no puede decirse más que es recomendatoria. Pero los Estados, desde el punto de vista internacional, cuando firman y ratifican un tratado internacional, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se comprometen a no frustrar el objeto y fin del tratado. Entonces, el hecho de que no cumplan con unos informes que, si bien tienen carácter de recomendaciones, en realidad lo que están haciendo es frustrar el objeto y fin del tratado, porque el objeto y fin del tratado era establecer un mecanismo de protección de derechos humanos que está previsto por una convención por una comisión y una Corte Interamericana. Ya se me acabó el tiempo, pero antes de terminar con esto, quiero decir, si se somete a la Corte, el caso va a la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana o el Estado son los que pueden someter el caso ante la Corte Interamericana. Las personas no. O sea, siempre es la Comisión Interamericana o los Estados. Quienes tienen el jus standi, que ese es el término en materia internacional, es la Comisión Interamericana y los Estados, no las personas. Y someten el caso con el informe 50. Digamos que el informe 50, el confidencial, es el que va a hacer las veces de la demanda ante la Corte. Pero una vez sometido el caso ante la Corte, las personas, las víctimas, los representantes de las víctimas, tienen plena participación en el procedimiento ante la Corte. Esto no había sucedido antes, ya sucede, afortunadamente, y hoy en día, a partir de 2009, el papel de la Comisión Interamericana ante el procedimiento ante la Corte Interamericana es un poco más reducido, se reduce a un ministerio público guardián del orden público interamericano, aunque sigue teniendo participación. Y el procedimiento de la Corte es nada más una fase escrita, una fase oral, donde hay una audiencia, una sola audiencia para los casos, y la fase escrita tanto de demanda, contestación de demanda y finalmente la presentación de los alegatos y de las pretensiones de las partes. No me alcanzó el tiempo para abordar con más tranquilidad la parte de la Corte Interamericana, pero creo que con estos temas, estos puntos de contacto eran los que quería yo resaltar en esta hora y media que tenía, ¿no? Espero haya sido de utilidad. Gracias.